La guerra que muchos pensaron al principio que terminaría pronto y que era solo un conflicto aislado, ya lleva más de una semana y los combates se están intensificando, lo cual es aún más aterrador. Supuestamente Israel ya está listo para unirse a la guerra en cualquier momento y el conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Yemen también se está intensificando, lo que indica que el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán realmente se está expandiendo. ¿Qué está esperando Israel para finalmente entrar en la guerra? ¿Qué nuevas armas y tácticas usarán contra Irán? ¿Y qué tan complicada y peligrosa es ahora la situación en Medio Oriente? ¿Sigue siendo seguro esto, especialmente para nuestros millones de trabajadores filipinos en el extranjero que viven aquí y dependen de la región para sus medios de vida? Eso es lo que vamos a discutir hoy aquí en Mr. Good Vibes Shorts. ¿Está lista Israel? Ese es el mensaje claro que Tel Aviv envió a Washington mientras Estados Unidos sigue atacando a Irán. Israel aún no se ha unido oficialmente a la última ola de ataques, pero sus funcionarios dijeron que si su gobierno lo ordena, si Estados Unidos pide ayuda o si un misil iraní impacta en Israel, podrían intervenir de inmediato. La advertencia del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, el 19 de julio, si Irán ataca a Israel. Responderán con toda la fuerza de su ejército. Dentro del aparato de seguridad israelí crece la creencia de que mientras el régimen actual permanezca en el poder en Teherán, la amenaza no terminará. No solo el programa nuclear de Irán es el problema, también incluye misiles balísticos, grupos proxy y amenazas repetidas contra Israel. Por eso cualquier alto el fuego no es una verdadera paz, solo es una pausa temporal mientras ambos lados se preparan para un conflicto mayor. Y parece que Israel lleva tiempo preparándose según los informes. Continúa la coordinación entre el ejército israelí y el Comando Central de Estados Unidos. Están analizando las lecciones de operaciones anteriores, afinando la información de inteligencia y creando una nueva lista de objetivos. Para el liderazgo militar israelí, pueden regresar a Irán más rápido y con más fuerza si la guerra se reabre. A la vanguardia de un posible ataque está el F-35I Adir, el caza furtivo israelí que puede evadir el radar, identificar sitios de defensa aérea y emplear armas de precisión. Esto será apoyado por el F-15I Ra'am, que puede llevar bombas más pesadas en misiones de largo alcance, y el F-16 primero para ataques de precisión. Sus capacidades se ampliaron aún más cuando la Fuerza Aérea Israelí recibió el 27 de mayo de 2026 su primer Boeing KC-46 Gideon, una aeronave de reabastecimiento aéreo. Puede reabastecer de combustible a los aviones de combate mientras están en el aire, transportar personal y carga y brindar apoyo de comunicaciones en una guerra a más de 1000 kilómetros de distancia. Esto es muy importante porque los aviones de Israel pueden permanecer más tiempo en el área objetivo y llevar más armas. Estados Unidos también está enviando aviones de reabastecimiento adicionales a Israel para señalar que se está preparando una campaña de largo alcance más amplia. Israel también aprobó la compra de un cuarto escuadrón de F-35 y un segundo escuadrón del nuevo F-15IA. Pero la mayoría de estos nuevos aviones aún no están disponibles. Lo importante es la dirección. Israel está acelerando la construcción de una fuerza capaz de llevar a cabo ataques repetidos y prolongados contra Irán. Además de los aviones, es posible que Israel utilice guerra electrónica, operaciones cibernéticas, vigilancia satelital, drones y armas guiadas de precisión para cegar primero el radar y las comunicaciones de Irán antes de que entre la fuerza de ataque principal. También hay programas para ampliar el alcance del F-35I, aunque muchos detalles siguen siendo secretos. Entonces, ¿qué tan cerca está Israel de unirse? Operativamente ya están completamente listos. Políticamente solo están esperando una razón y una orden. Y mientras sus cazas furtivos, aviones cisterna, sistemas de defensa antimisiles y unidades de inteligencia están posicionados, Estados Unidos tampoco se detiene. Ya van 9 noches seguidas en las que los objetivos en Irán se extienden y alcanzan zonas más profundas. Y esos últimos ataques ya no se limitan solo al estrecho de Hormuz. Esto también es una represalia por los soldados estadounidenses que resultaron heridos y muertos debido a los ataques con misiles y drones iraníes. Y al llegar la madrugada del lunes 20 de julio, Irán volvió a estremecerse.
La última oleada golpeó los centros de mando militar iraníes, sitios de defensa aérea, instalaciones de vigilancia costera y áreas de lanzamiento de misiles y drones, redes de comunicaciones y fuerzas navales que supuestamente se utilizan para amenazar barcos en el estrecho de Hormuz. Ya no es solo un lugar el que está siendo atacado. Se escucharon fuertes explosiones en Tabriz, en el noroeste, en Chabar y Konarak, en el sureste y en las ciudades portuarias industriales de Bandar Mashar y Bandar Imam Jomeini, en el suroeste. La extensión de las áreas afectadas muestra que Estados Unidos ya no solo está persiguiendo la costa de Hormuz, poco a poco está presionando los radares, la logística, el almacenamiento de misiles, la comunicación y la capacidad de Irán para trasladar armas a las tropas desde diferentes partes del país. En las noches anteriores, Estados Unidos utilizó aviones de combate, drones de combate y buques de guerra. Fueron atacados los almacenes subterráneos de armas, estaciones de vigilancia, instalaciones logísticas militares, defensas aéreas costeras y las instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero Estados Unidos no reveló las explosiones y los aviones utilizados, la cantidad de bombas lanzadas o el tipo de misiles disparados en la última oleada. Esto podría ser parte de su estrategia para que Irán no sepa cuán grande es la fuerza posicionada en la región ni de dónde vendrá el próximo ataque. Pero el mensaje de Donald Trump es claro. Dijo que los últimos ataques se realizaron en honor a los 3 estadounidenses que murieron este fin de semana. El viernes 17 de julio, misiles balísticos iraníes y drones atacaron la base aérea Muwafaq Salti en Jordania. Según el informe, Irán utilizó misiles grandes e hipersónicos, por lo que a la defensa aérea de Estados Unidos le resultó difícil interceptar estas armas. Basándonos únicamente en el alcance objetivo necesario y en los misiles que Irán suele usar para ataques de precisión a larga distancia, es posible que se incluyan el Khaybar Shikan, Hash Qasim, Imad o Gadir. Todos estos misiles tienen suficiente alcance para golpear Jordania desde dentro de Irán. También es posible que se hayan utilizado drones de ataque de un solo uso Shahid 131 o Shahid 136 para confundir y agotar las defensas aéreas en Jordania. Murieron el primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabela González, de 19 años. Otro militar estadounidense estuvo desaparecido, pero fue encontrado más tarde. 4 tuvieron que ser llevados al hospital, mientras que otros sufrieron heridas leves. Al día siguiente, otro soldado estadounidense murió en el norte de Irak. Esto ocurrió mientras las tropas realizaban explosiones controladas en una parte no detonada de un dron iraní de ataque de un solo uso. Otro soldado resultó herido. Pero es importante aclarar que no solo 3 personas han muerto en esta guerra. Ya son 17 militares estadounidenses los que han muerto desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero. Y ese número podría aumentar porque a medida que pasan los días, la lucha entre ambos bandos se intensifica aún más. Y mientras Estados Unidos responde desde el aire y el mar, Irán tampoco se queda atrás y se prepara intensamente. Y ahora han vuelto a usar su arma principal porque Irán vuelve a estrangular directamente el estrecho de Hormuz. Después de la 9ª noche de ataques de Estados Unidos, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió una de sus advertencias más severas. Según ellos, mientras continúen los bombardeos en Irán, dijeron que no permitirán que pase ni una gota de petróleo o gas por ese estrecho. La Guardia Revolucionaria Islámica también prometió una operación punitiva más amplia contra los barcos y fuerzas que intenten ignorar su orden. Esto no es simplemente una amenaza. El fin de semana, Irán dijo que 2 petroleros intentaron pasar por lo que llaman la ruta sur insegura y peligrosa en el mar de Omán. Según la Guardia Revolucionaria Islámica, los barcos explotaron y quedaron paralizados después de entrar en un área donde podría haber minas marinas. Supuestamente, otros barcos retrocedieron después de ver lo que pasó, pero aún no está claro si realmente fue una mina la que golpeó a los petroleros, si fueron atacados directamente o si hubo otra causa de la explosión. El Comando Central de Estados Unidos también cuestionó la versión de Irán, pero aunque la investigación aún no está completa, Irán ya logró el efecto que quería. Miedo. Debemos recordar que este estrecho es muy importante porque aproximadamente 1/5 parte del flujo mundial de petróleo suele pasar por aquí. Por eso, cuando el tráfico de petroleros volvió a disminuir y se difundieron las noticias sobre los barcos dañados, el precio del crudo Brent superó momentáneamente los $90 por barril.
Cada nuevo peligro en Hormuz se siente rápidamente en el precio de la gasolina, la electricidad, los alimentos, el transporte y el envío de productos a diferentes países, especialmente en Filipinas. Y esta es precisamente el arma más poderosa de Irán. Puede que Estados Unidos tenga más aviones de combate, buques de guerra y misiles de precisión, pero Irán no necesita derrotar a todo el ejército estadounidense en un enfrentamiento directo. Solo necesita hacer que pasar por el estrecho de Hormuz sea extremadamente caro, lento y peligroso. Puede usar minas marinas nuevamente, misiles antibuque, drones armados, submarinos y pequeñas lanchas de ataque capaces de atacar desde diferentes direcciones. Y si Estados Unidos intenta forzar la apertura de la ruta usando buques de guerra, esto podría llevar a la confrontación más peligrosa de esta guerra. Se recuerda que Irán amenazó que si Estados Unidos no detenía los bombardeos, llevarían a cabo la mayor ofensiva contra las fuerzas estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Pero según los expertos, esto no es tan fácil y es más rápido decirlo como una amenaza. La marina iraní ya está debilitada y casi ha perdido su fuerza en el mar, incluyendo los barcos y submarinos que Estados Unidos destruyó en la primera parte de la guerra. Y por ejemplo, si Irán realmente cumple su amenaza y logran atacar un barco estadounidense causando la muerte de muchos soldados, seguramente el escenario cambiaría y tal vez en ese momento Estados Unidos lanzaría la mayor ofensiva terrestre contra Irán en la historia. Lo más aterrador ahora es que Irán ya no es el único campo de batalla. Los enfrentamientos ya se están extendiendo a diferentes partes de Medio Oriente. Ya han sido alcanzados lugares en Jordania, Kuwait y Bahrein, mientras que Irán también dijo que realizó un ataque sorpresa contra objetivos estadounidenses en Siria. Y además, agrégale a la escena la tensión entre Arabia Saudita y los hutíes. En solo unos días, el antiguo enfrentamiento directo entre Washington y Teherán se convirtió en una serie de ataques contra países que albergan bases estadounidenses y en ataques de los aliados de Irán contra Arabia Saudita. En Jordania sonaron las sirenas de ataque aéreo mientras se acercaban los misiles iraníes. Supuestamente, Irán también apuntó a aviones estadounidenses en Aqaba. Por esto, no solo las bases militares están en peligro. Los misiles e interceptores vuelan cerca de ciudades, aeropuertos y rutas de vuelos comerciales. En Kuwait, eligieron un objetivo aún más peligroso. Por segunda vez en 2 días, una instalación de generación de energía y desalinización de agua fue alcanzada. Hubo un incendio y algunos generadores de electricidad resultaron dañados. Esto es crítico porque una gran parte del agua potable en Kuwait proviene de las plantas de desalinización. Si estas instalaciones quedan completamente paralizadas, no solo los soldados se verán afectados, millones de civiles podrían quedarse sin agua y electricidad en medio de un calor extremo. En Bahrein, Irán también sigue atacando instalaciones conectadas con la presencia estadounidense. Este país es pequeño y los sitios militares están cerca de áreas residenciales y comerciales. Un misil que se desvíe, aunque sea un poco, podría impactar casas, hoteles, puertos o aeropuertos. Esta es la razón por la que el espacio aéreo civil se vuelve aún más peligroso cuando al mismo tiempo vuelan misiles balísticos, drones de ataque, aviones de combate e interceptores de defensa aérea. Las rutas pueden cerrarse de repente, los aviones pueden ser desviados o los vuelos cancelados, y un solo error de identificación en el radar podría causar una tragedia terrible. No hay forma de revertirlo. Y este problema podría empeorar si Israel se une. El ejército israelí ya está en máxima alerta y solo espera órdenes. Advirtió que usará toda su fuerza si vuelve a entrar en la guerra. Está claro que Israel está preparando su capacidad para llevar a cabo una campaña aérea más amplia y prolongada en cualquier momento. Y ya no solo el cielo y la tierra pueden ser el campo de batalla. En el suroeste, los hutíes respaldados por Irán en Yemen lanzaron amenazas. Ellos pueden bloquear el tráfico marítimo saudita en Bab el-Mandeb, la entrada hacia el Mar Rojo. Si ambas rutas se ven bloqueadas, los petroleros y barcos de carga de Arabia Saudita y otras naciones del Golfo podrían quedar atrapados en ambos extremos de la región, lo que podría restringir aún más el suministro de petróleo en todo el mundo. Y si esto sucede, Arabia Saudita no dudará en llevar a cabo una operación a gran escala contra los hutíes, ya que Arabia Saudita es conocida por tener una poderosa fuerza naval y una fuerza aérea moderna. Lo que haría que el conflicto sea aún más complicado.
Desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Adén, desde Hormuz hasta el Mar Rojo, las batallas separadas se están conectando poco a poco como prueba de la expansión del conflicto. Y si Israel entra por completo, puede que ya no quede ningún límite regional para esta guerra. Y cuando la batalla se convierta en una guerra regional, no solo los países que intercambian misiles directamente sentirán el impacto, Filipinas también estará incluida. Más de 1 millón de filipinos trabajan en diferentes partes de Medio Oriente. Muchos de nuestros compatriotas están en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Jordania, Israel y Líbano. La mayoría no está cerca de bases militares, pero en una guerra que utiliza misiles balísticos, drones y aviones de largo alcance, el peligro puede cruzar las fronteras en solo unos minutos. Cuando suena la sirena de ataque aéreo, los escombros que caen de los misiles y los interceptores no eligen a quién afectan. Puede que la base militar objetivo esté lejos, pero sus fragmentos pueden caer en zonas residenciales, autopistas o lugares de trabajo. También pueden ser alcanzados el aeropuerto, la planta de energía, la instalación de desalinización y la red de comunicaciones, instalaciones que todos necesitan, ya sean soldados o civiles. Después de esto viene el problema con los viajes. Si se cierra el espacio aéreo, los trabajadores filipinos en el extranjero podrían no poder regresar a casa. Se puede retrasar el despliegue de nuevos trabajadores o quedar atrapadas las familias que están visitando la región. Si se cierran los puertos y las rutas marítimas, subirán los precios de la comida, la gasolina y otros productos básicos. Pero los más expuestos al peligro son nuestros marinos mercantes filipinos. Miles de filipinos trabajan en petroleros, barcos de carga y buques graneleros que pasan por el estrecho de Hormuz, Golfo de Adén, Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. En estas rutas no es necesario que un barco sea un objetivo directo para estar en peligro. Basta con un informe de inteligencia erróneo, un dron que se desvíe o un misil que se crea que va dirigido a un buque militar. Ya hemos visto lo doloroso que puede ser esto. El 6 de marzo de 2024, un misil impactó al buque de carga True Confidence cerca del Golfo de Adén. 2 marinos filipinos murieron y varios miembros de la tripulación resultaron heridos. Ellos no son soldados, no tienen control sobre la guerra, solo están trabajando para poder enviar algo a sus familias. Por eso, para los trabajadores filipinos en el extranjero, no es suficiente decir que los disparos están lejos. Es necesario saber dónde está el refugio más cercano, tener el pasaporte listo, medicinas, agua, contactos de emergencia y pequeñas bolsas de emergencia preparadas. Se debe seguir el aviso oficial de la embajada y evitar las instalaciones militares, puertos e instalaciones petroleras en caso de que la guerra se intensifique aún más. Por ahora, todavía hay diplomáticos que están intentando reanudar las negociaciones desde Irán y Estados Unidos. Pero mientras continúan los ataques de Estados Unidos, los preparativos de Israel y las amenazas de Irán y los hutíes, el camino hacia la paz se vuelve cada vez más estrecho. La realidad concreta es que si Israel se une y el conflicto se extiende por todo Medio Oriente, ya no será simplemente una guerra entre 3 países. Esto ya sería una crisis que podría aumentar los precios, eliminar empleos, hacer que los trabajadores filipinos en el extranjero regresen a casa y nuevamente quitar la vida a filipinos inocentes. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira los videos que están a la derecha para que gastes aún más tu tiempo. Gracias.